La filosofía humanitaria de ambos soberanos se explica, sin duda alguna, por el alto nivel religioso y moral con que Zaratustra educó a los persas. Así hay un abismo entre el sanguinario Asur, para quien la brutalidad hacia los demás pueblos era un deber religioso, y la doctrina de Zaratustra, que prescribía al hombre un trabajo constructivo al servicio del bien. Los persas no fueron iniciadores avanzados en las ciencias, en las artes ni en la cultura material. Sin embargo, no dejaron de ejercer su influencia en estos aspectos de la civilización, gracias a su estado unificado en donde el poderío iba del brazo con la tolerancia, los distintos pueblos pudieron acercarse y conocerse mejor. De la misma manera, la excelente red de caminos establecida y mantenida por los reyes persas contribuyó de manera notable a estos contactos mutuos. Nunca hasta entonces habían podido viajar los mercaderes con tanta rapidez y seguridad de un país a otro, estado de cosas que originó intercambios fructuosos entre las diferentes culturas. La alta sociedad medo-persa. Ciro dio la sensación de ser un gobernante inteligente y humano, preocupado del bienestar de los pueblos, un príncipe, diríase, que requiere un título jurídico para justificar sus conquistas. Su trato moderado a los vencidos, fruto era del genio indoeuropeo y de la religión persa, más humana y ética que los politeísmos orientales. Durante su reinado el imperio ofrecía aún el carácter de una gran confederación de pueblos que conservaban su fisonomía peculiar y sus autonomías locales. En esta confederación los persas tenían una situación privilegiada, estaban exentos de impuestos y se escogía de entre ellos a los altos dignatarios, entre los que se destacaban los 7 príncipes que constituían el Consejo Real, representantes de los 7 pueblos que iniciaron la formación del imperio. En un principio estos dignatarios fueron los jefes de tribu, pero más tarde los nombraría libremente el monarca con carácter vitalicio. El rey debía elegir de entre las familias de dichos príncipes a su esposa legítima, y sólo de ella podía nacer el sucesor a la corona. Aquellos funcionarios, militares u otras gentes que se habían distinguido en el servicio del monarca eran espléndidamente recompensados y constituían una clase preeminente, una especie de nobleza llamada los bienhechores del rey. Recibían además otras distinciones a modo de condecoraciones, cadenas de oro, brazaletes, coronas, vestidos, sables, etc., y a veces eran invitados a los banquetes regios, aunque fueran de raza no persa. En especial, Darío I se preocupó de que la justicia fuese la norma de la administración y de que se extendiese y divulgase la cultura, organizando una educación esmerada de los hijos de los miembros de la nobleza. Una etiqueta severa, según el ceremonial asirio, regía la vida de la corte. El rey no era accesible sino mediante una serie de ceremonias. Se abolió el derecho de los príncipes a presentarse delante de él sin previo aviso, en cuanto la Cancillería imperial estaba perfectamente organizada, con archivos en donde se conservaban copias de todos los documentos que aquella expedía. Se inició también una especie de catastro de las provincias para calcular los impuestos según su respectiva riqueza. Los sucesores de Darío. Los sucesores de Darío no siguieron el impulso de los monarcas que les precedieron. Su hijo Jerjes sufrió uno de los mayores descalabros de la historia al enfrentarse con los griegos del continente europeo, que repercutió en el movimiento general de liberación de los griegos del Asia Menor. Los primeros contactos de los persas con Occidente fracasaron de modo deplorable, acaso por haberse coloreado de violencia. En el régimen interno del extenso imperio se acentuaron las tensiones desintegracionistas. Los egipcios, siempre extraños y hostiles a la influencia iraña, se rebelaron durante el reinado de Artajerjes I, 465-424, y gozaron de un período de efímera independencia, la llamada dinastía XVIII. Por su parte, los sátrapas tendían a convertirse en una especie de señores feudales, llegando a enfrentarse con el propio soberano. El caso más espectacular fue el de Ciro el Joven, sátrapa de Lidia, Asia Menor, quien se rebeló contra su hermano, el rey Artajerjes II, y llamó en su ayuda a los griegos. Estos demostraron no solo su capacidad militar en la victoria de Cunaxa, 401 a.C., sino su resistencia física y tenacidad en una famosísima retirada, la de los 10.000, a través de territorios hostiles y a lo largo de unos 6.000 kilómetros. El historiador Genofonte, que los dirigió y salvó de innumerables peligros, nos legó un relato de esta retirada, una de las páginas más selectas y memorables de la historia. Se habían invertido los papeles, ya no eran los persas quienes invadían Europa, esta vez era Occidente el que se proyectaba hacia el mundo oriental. La expedición de los 10.000 significaba un precedente.
Los dos decenios del reinado de Artajerjes III, 359-338, representaron el último esfuerzo para el logro de un robustecimiento del poder real y un postrer intento para evitar la disgregación política de las nacionalidades que integraban ese imperio, formado un tanto a la fuerza. Pero la suerte del imperio persa y del Asia occidental estaba echada. Había de transcurrir solo media docena de años para que la genial figura de Alejandro Magno apareciese en el horizonte y rubricase con su espada la creación de una Eurasia de signo especial, acaso efímera en lo militar y en lo político, pero de extraordinaria fecundidad en cuanto a la cultura. Este contacto entre Occidente y Oriente daría su fruto, el helenismo, impregnaría de savia clásica las civilizaciones de la madre Asia, iniciando una nueva era en la historia humana. La civilización persa, la religión dualista de Zaratustra. Nuestro conocimiento de la Persia antigua se centra alrededor de la gran figura de Zaratustra o Zoroastro, el profeta de Persia. En el siglo VII y en el sexto a.C., Zaratustra se lanzó a predicar una reforma religiosa, cuya doctrina sólo reconoce un solo Dios, Ahura Mazda o Hormuz, infinitamente grande y poderoso. Una legión de servidores celestes rodean a Ahura Mazda, son los genios del bien, en lucha contra las fuerzas del mal. Desde la creación del mundo, el hombre es la prenda de este combate y debe escoger entre el bien y el mal. Ahora bien, en el origen había dos espíritus, que proclamaron como sus principios gemelos y autónomos en pensamiento, palabra, acción, el uno el bien, el otro el mal, y entre los dos, los cuerdos escogieron el bien, los insensatos el mal. Proscriben los sacrificios y las ofrendas materiales, lo que importa es amar la verdad y fortalecer la justicia, con el pensamiento, las palabras, la acción y la conciencia. En el último juicio, Ahura Mazda tendrá más en cuenta el bien ejercido sobre la tierra que los himnos cantados ante el altar. Los himnos en honor a Ahura Mazda se parecen a los cánticos que los sumerios dedicaban en Enlil y a las loas egipcios en honor a Atón. ¿Quién ha sido en su origen el primer padre de la justicia? ¿Quién señaló el camino al sol y a las estrellas? ¿Quién es aquel por quien crece y decrece la luna? ¿Quién fijó la tierra aquí abajo y el cielo de las nubes que no cae? ¿Y quién ha sujetado las aguas y las plantas? ¿Quién ha embriagado al viento y a las nubes sus corceles? ¿Quién es, oh sabiduría, el creador del pensamiento bueno? ¿Qué artista ha hecho la luz y las tinieblas? ¿Qué artista el sueño y la vigilia? ¿Quién ha hecho la mañana, el mediodía y la tarde para indicarle a la inteligencia su tarea? La doctrina religiosa de Zaratustra no fue enteramente adoptada por los persas. Los magos, que a semejanza de los druidas entre los celtas formaban la casta de los sacerdotes, mezclaron las ideas de Zaratustra con las concepciones tradicionales. Ahora Mazda fue mantenido en la categoría del dios supremo, pero Mitra, dios de la luz, recibió la dirección de los genios bienhechores, mientras que Arimán, el espíritu del mal, estuvo al frente de los demonios maléficos. La literatura sagrada de los persas sería escrita tardíamente, en el siglo III de nuestra era. Hasta entonces se conservaría mediante tradición oral. El libro más antiguo es el Avesta, del que transcribimos este relato del juicio del alma. Después que el hombre ha desaparecido, ha muerto, los demonios impíos y maléficos arrecian sus ataques. Cuando luce el alba de la tercera noche y se ilumina la aurora, Mitra, bien armado, llega a las montañas y el sol asciende. Entonces el demonio lleva encadenada el alma pecadora de los desaparecidos mortales, sigue el camino creado por el tiempo, camino que existe para el malvado tanto como para el fiel, el puente Simbad creado por Mas. Allí la conciencia arroja a las almas de los malvados a las tinieblas, pero lleva a las almas de los fieles y las sostiene por encima del puente Simbad en el camino de los dioses. Racionalidad religiosa. A pesar de Zaratustra y de sus enseñanzas, seguían ocupando un lugar importante el culto y las prácticas rituales. Vestidos de blanco, los magos mantenían el fuego purificador en sus pequeños altares cúbicos y cantaban himnos, y como el fuego y la tierra se consideraban elementos sagrados, los cadáveres no eran incinerados ni inhumados, excepto los reyes, que se hacían esculpir tumbas en la roca. Los persas difuntos eran abandonados en el desierto o colocados en las torres del silencio, donde los buitres se encargaban de limpiar los huesos. La religión de Zaratustra es de un nivel superior a las demás religiones paganas, sobre todo por el claro y directo razonamiento con que expone el problema del bien y del mal, y el acento que infunde a sus exigencias de deber y de pureza. Con varios puntos comunes con la religión judía y el cristianismo, uno que otro cambio de ideas es completamente normal si se tienen en cuenta los contactos directos que los judíos tuvieron con los persas durante su destino.
llegó a ser una provincia del Imperio persa, hasta que se desmoronó ante los golpes de Alejandro Magno. En el siglo VII después de Cristo, la doctrina de Zaratustra fue prácticamente extirpada por el Islam, que en diversos aspectos les es muy inferior. Hormuz desapareció ante Alá y el Avesta fue sustituido por el Corán, pero todavía hoy existen centenares de miles de hombres fieles a la religión de Zaratustra. Una décima parte de ellos viven dispersos en su país de origen. Muchos adeptos de Zaratustra prefirieron el destierro que apurar de su fe y encontraron asilo en la India. Descendientes de ellos son los persas que viven sobre todo en Bombay y sus alrededores, donde son respetados por su elevada moral, su espíritu trabajador y su amor al prójimo. Son conocidos por el nombre de Parsis, practican la monogamia más estricta y tienen el mismo horror a la mentira y al engaño que los discípulos de Zaratustra de hace más de un milenio. Moralidad, educación y costumbres. La religión persa exigía la práctica de las virtudes, en especial la laboriosidad, el trabajo de la tierra, la liberalidad, la fidelidad, el horror a la mentira, etc. Todo fiel debía trabajar como el dios Ahura Mazda para extirpar el mal de la tierra, destruir las serpientes, las hierbas venenosas y los insectos dañinos. La práctica de la agricultura respondía a la perfección a estas normas de saneamiento. ¿Cuál es el precepto más puro de la ley? Y Hormuz respondió, sembrar en la tierra granos robustos. El que siembra granos y lo hace con pureza cumple en todo su rigor la ley y es grande a mis ojos, como si hubiese dado vida a 100 criaturas hubiera ofrecido 1000 sacrificios. Y por ello castigaban los monarcas a los holgazanes y premiaban a los labriegos diligentes. E incluso se dice que iban a sentarse una vez al año a la mesa de los que sacaban del seno de la tierra las riquezas que oculta o que hacen brotar la abundancia. El libertinaje estaba proscrito como obra del dios del mal. Al parecer prevalecía la monogamia, como en la mayoría de los pueblos de origen ario. Con todo, los monarcas sátrapas y muchos miembros de la nobleza practicaron la poligamia. Las uniones matrimoniales entre parientes eran consideradas como más estimables y la personalidad de la mujer no era absorbida por el marido. Si queréis ser santos, decía los textos sagrados persas, instruid a vuestros hijos, pues sus buenas acciones os serán atribuidas. El historiador griego Jenofonte nos legó algunos testimonios algo sospechosos de parcialidad y simpatía hacia los persas, acerca de la moralidad de este pueblo, de su educación, costumbres y de los cuidados que prodigaban a los adolescentes. Los niños y jóvenes, adultos y ancianos que habían cumplido su servicio militar se reunían sucesivamente en un espacioso lugar. Los niños y adultos iban allí al amanecer, los ancianos cuando tenían tiempo y los jóvenes se acostaban en aquel sitio con armas, siempre que no fuesen casados. Los padres que tenían numerosa prole eran bendecidos por la religión y recompensados por el monarca. Decíase que los hijos eran otros tantos escalones para subir al cielo. Cuando llegan a los 16 años, dice Jenofonte, los jóvenes persas pasan a la clase de jóvenes hasta los 25 años, durmiendo a la intemperie, cumpliendo durante el día las órdenes de los magistrados para el servicio público o acompañando al rey en sus frecuentes cacerías. Se alimentan de pan, berros y agua, sin más golosinas que la caza que matan ellos mismos, y a veces se ejercitan haciendo asaltos de armas. A los 25 años cumplidos son hombres dispuestos a obedecer, ya en la guerra, ya en la paz, a la menor señal de los magistrados, y entre ellos se escogen los empleados y los maestros de la juventud. A los 50 años entran en la categoría de los viejos, que exentos del servicio militar administran los negocios públicos y juzgan de los delitos capitales. Si un joven es acusado por los superintendentes de haber faltado a las leyes establecidas, los ancianos le expulsan de la sociedad de sus compañeros y queda calificado de infame. En la abstinencia y su limpieza llega al punto de que no escupen, no se suenan y no satisfacen ninguna necesidad corporal sin tener gran cuidado de que nadie los vea.